Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. Estamos en un entorno cada vez más complejo y Europa está cada vez peor. La recesión que viene y en la que estamos, porque claro, las últimas revisiones de crecimiento de la eurozona son muy preocupantes. Deutsche Bank acaba de publicar un informe en el que cercena lo que ya era un crecimiento muy pobre de la eurozona y baja también las expectativas para Alemania, haciendo que las estimaciones lleven a que Alemania se mueva en una recesión mucho más profunda. Y esto es mucho más preocupante de lo que nos podríamos imaginar por una sencilla razón, porque todo esto está ocurriendo en medio del mayor estímulo escondido que nos podíamos imaginar. Estímulo escondido y estímulo explícito. Es decir, por un lado, la eurozona pierde impulso. Los últimos datos de PMI se han celebrado con una especie de euforia simplemente porque pasaban de contracción severa a contracción severa. No hay absolutamente nada positivo en los PMIs que se han publicado de la eurozona. Y lo que muestra el informe de Deutsche Bank con las últimas estimaciones de crecimiento es que además esas expectativas no son pesimistas. Porque claro, mucha gente nos dice, bueno, es que se hacen estimaciones pesimistas, pero luego la cosa va mejor. No, la realidad empírica es que en los últimos años lo único que hemos visto han sido estimaciones a la baja. Recuerden que nos decían que cuando la pandemia, las políticas decisivas y públicas de la eurozona iban a hacer que la eurozona saliese antes y mejor que Estados Unidos de la crisis. Y ha sido exactamente lo contrario. Claro, ustedes me dirán, hombre, pero es que ha habido una crisis energética, que las materias primas están todas por debajo de los niveles a los que estaban antes de la guerra de Ucrania. Que el petróleo no está subiendo, está bajando, que el gas natural no está subiendo, está bajando, el cobre, el aluminio, los metales que son necesarios para la transición ecológica, etcétera. Ese es un estímulo escondido que le está ayudando a la eurozona y a pesar de todo se revisan a la baja las estimaciones. Claro, mucha gente nos dice, bueno, es que el Banco Central Europeo se ha pasado de frenada subiendo los tipos. La culpa es del Banco Central Europeo. ¿Así? Porque que yo recuerde, la eurozona también estaba en estancamiento con los tipos negativos. Tipos negativos nominales. ¿Qué es lo que nos está demostrando todo esto? Mis queridos amigos, lo que demuestra todo esto es que la falacia de los estímulos públicos es tan evidente que los fondos Next Generation no están funcionando. Es tan evidente que los tipos negativos, vuelvo a repetir, tipos negativos no funcionaron y no están funcionando. Es muy importante también entender que el balance del Banco Central Europeo y el doble con respecto al Producto Interior Bruto al balance de la Reserva Federal. Es decir, no es que estemos en una época de contracción monetaria en la que el Banco Central Europeo esté ahogando a las familias, como dice el populismo, etcétera. Estamos viviendo en una época de un Banco Central Europeo acomodaticio con una política fiscal completamente keynesiana. Es decir, todas las reglas fiscales suspendidas. No se dice absolutamente nada a los países que se pasan el déficit y las reglas de Maastricht no están ni se les espera. Es además en medio del mayor plan de estímulo, los fondos Next Generation. Queridos amigos, China y Estados Unidos están comiéndose a la Unión Europea. Se están comiendo a la Unión Europea. No tenemos gigantes tecnológicos, no tenemos avance competitivo en industria. Estamos cargándonos la agricultura. Acabo de volver de Holanda, hace poco estaba en Latinoamérica. Es increíble cuando vienes de Holanda ver lo que ha ocurrido por las políticas equivocadas, destruyendo
la agricultura, destruyendo la capacidad de un país que tiene ese enorme potencial de poder generar crecimiento y poder generar precisamente los alimentos que son los que más han subido en precio. Las políticas europeas han puesto un enorme hachazo a la agricultura y han llevado a cabo una enorme destrucción de la posibilidad de mejorar en industria. Es un problema de políticas. Es un problema de políticas. Decir que el Banco Central Europeo va a tener que solucionar los problemas bajando tipos no tiene ningún sentido. Los problemas de la Unión Europea y de la eurozona vienen de los tipos negativos, vienen del exceso monetario, vienen del exceso fiscal, de gastar y pensar que todo se soluciona subvencionando a los sectores improductivos y penalizando a los sectores productivos. Tenemos un gravísimo problema, porque claro, en medio de una guerra estamos viendo cómo los países en guerra van a crecer bastante más que los supuestos países que deberían estar liderando el crecimiento económico y la recuperación. La eurozona es una máquina de creación de estancamiento y esto que está ocurriendo ahora mismo no debería ser una sorpresa. Hay que cambiar las políticas. Los que defendemos la Unión Europea y los que defendemos el euro somos los primeros que estamos diciendo, ojo, el euro no se pone en peligro por las políticas que yo defiendo. El euro se pone en peligro por las políticas de despilfarro y de monetización constante de déficit. Es intolerable que mientras estemos hablando nosotros, y mientras están viendo este programa, el Banco Central Europeo está comprando bonos de Italia y de España con el dinero de los bonos que vencen de los países que están haciendo bien las cosas y reduciendo la deuda y reduciendo sus desequilibrios. Es un sistema de incentivos perversos. Eso no es antifragmentación, eso es anticrecimiento, eso es anticompetitividad, eso es antisolvencia, porque además ahora nos dirán que todos los problemas los tiene que solventar el Banco Central Europeo. Pero ¿de verdad alguien se cree que un problema de estancamiento secular, de destrucción de la industria y de destrucción de la agricultura se va a cambiar por una reducción de tipos de 25 puntos básicos? ¿De verdad alguien se lo cree? Porque yo he visto los tipos de interés bajar y bajar y bajar y bajar hasta llegar a tipos de interés negativos que son la destrucción del dinero. Y la eurozona continúa siendo un erial de estancamiento. No, no es culpa del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo simplemente es una cara de la moneda en la que la otra cara es una política fiscal irresponsable, que lo que está haciendo es subvencionar a los sectores de baja productividad a cambio de destruir, no solamente de penalizar, sino de destruir los sectores de alta productividad. No tenemos gigantes tecnológicos, estamos desplazando industria y nos estamos cargando la agricultura. ¿Qué quieren de Europa? Lo están convirtiendo Europa, que debería ser un centro global de atracción de inversión, de atracción de tecnología y de fortalecimiento de competitividad, de industria y de innovación, están convirtiendo a Europa en un museo, en un sitio para visitar e irse. Y eso, mis queridos amigos, es muy triste para los que defendemos el proyecto europeo, que merece la pena defenderse desde los pilares con los que se creó: innovación, crecimiento, atracción de inversión, reducción de los desequilibrios y responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal, no despilfarro. Bienvenidos a Money and Markets. Ya estamos de nuevo en Money and Markets y tengo el enorme placer de tener conmigo a María Blanco. María Blanco es economista, profesora de pensamiento económico, doctora en economía. ¿Cómo estás, María? Encantada de estar aquí, por fin. Qué gusto además en persona, porque alguna vez que nos hemos visto ha sido por vídeo, sí. Fatal, en Skype, horroroso. Oye, una de las cosas que comentábamos tú y yo hace poco era esto de
la tendencia a romper el patrón de ahorro e inversión que nos lleva a este peronismo que se está implementando también en España. Y me gustaría que me comentases un poco de eso. Claro, porque fíjate, ahora que con el ascenso de Milei a la presidencia, digamos que se pone la lupa sobre la economía argentina y hay una especie de sorpresa enorme de cómo es posible. Claro, los argentinos sí ahorran e invierten, pero en dólares el peso no vale nada y sobre todo se habla de la cultura de la deuda, cómo es posible que se llegue a una deuda tan grande, etcétera. Y no nos damos cuenta de que nosotros vamos por el mismo camino, porque como hemos señalado en infinidad de ocasiones y diferentes medios de comunicación, se está penalizando el ahorro y la inversión y se está facilitando y se está promoviendo que haya deuda. Claro. Eso por un lado, pero es que tampoco los diferentes gobiernos, especialmente los socialistas, están dando ejemplo de ajuste presupuestario y se produce una especie de sorpresa enorme cuando Milei dice el que me gaste de más sale fuera, Claro. que es lo que deberían decir todos los presidentes del gobierno, ¿no? Sí. Y a mí me parece que eso es muy peligroso por varias razones, no solamente porque la deuda sube y el país quiebra y no se pueden aplicar políticas sensatas con ese volumen de deuda, la distorsión respecto al resto de países europeos, sino por la cultura que se crea en la población y lo que eso significa en las instituciones. Claro, la cultura del endeudamiento, claro, se genera además un incentivo perverso brutal, que es la idea esta de, bueno, total, no pasa nada, ya lo pagará otro, ¿no? Yo lo llamo la cola del Starbucks, ¿no? Sí. Que paga el de atrás. Claro, aquí hablamos constantemente sobre esto del peronismo, ahora mismo todo el mundo está hablando sobre Argentina, que es curioso, ¿no? Que hasta durante todos estos años ha habido un silencio absoluto por parte de la izquierda y por parte del mainstream económico sobre la situación de Argentina y ahora todo el mundo está diciendo que hay que ver qué peligro tan grande va a ser Milei porque va a llevar a cabo un ajuste presupuestario cuando el país está en la absoluta ruina, ¿no? Es verdad, donde se ponía el foco porque era lo conveniente, era en las manifestaciones de las así llamadas por ellas mismas feministas, que no son de izquierda radical, exigiendo determinadas cosas, las reivindicaciones. Y es verdad que cuando tú has estado en Chile y en Argentina, Santiago de Buenos Aires es una hora, pero la mentalidad es completamente diferente. En Chile son más pausados dentro de lo que cabe también, pero en Argentina era el pueblo desaforado, los cacerolazos, no sé qué, no sé cuántos, pero nadie enfocaba qué estaban haciendo desde el punto de vista económico. Claro. Ahora sí, y ahora no conviene mirar de dónde venimos, es decir, de dónde procede, por qué Milei se ve obligado, porque no es que a él le encante el decir vamos a tener que apretarnos el cinturón, a nadie le gusta, ¿no? Pero son las medidas imprescindibles. Es más, son las medidas ortodoxas. Claro. Son las medidas, es lo que hay que hacer, no es como si te dicen, tengo una herida, se te cae tu niño en el patio, te viene con una herida, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues echas agua, luego alcohol, luego mercromina y ya está. No, bueno, pues es como, no me pongas ni agua porque me roza y me duele. Y eso me indica varias cosas que tienen que ver con nosotros porque estamos ahí, estamos en la misma, o por lo menos en la antesala. Sí. Esta cosa de que se lo achacamos a los jóvenes, ¿no? La generación snowflake, ¿no? Sí. Los snowflakes que Sí. se ofenden tanto y tal. Bueno, pues nosotros les hemos criado con esta idea de nadie va a sufrir, hay un presupuesto para todos, tenemos dinero para repartir a expuertas. Los sentimientos. Exactamente. Lo importante son tus sentimientos. Exactamente. Y ya está. No se les dice, pues es que toca apretarse el cinturón. De hecho, se inventan palabras muy negativas, tienen un marketing fantástico. El austericidio. Sí. Qué cosa tan terrible cuando la austeridad genera ahorro y a su vez inversión y eso genera riqueza, ¿no? Claro. Porque lo que se nos olvida es que la deuda no genera riqueza, pero la inversión sí. Claro, es que eso es importante porque, claro, mucha gente
dice, bueno, ¿cómo que nosotros estamos en la antesala de lo que pasa en Argentina? Si nosotros vamos bien, la economía crece, etcétera, etcétera. Pero claro, no nos estamos dando cuenta de que nosotros no tenemos nuestra propia moneda. Si nosotros llegásemos a tener hoy en día nuestra propia moneda, tuviésemos la peseta, vamos, tú y yo y mucha de la gente que nos está viendo ha vivido inflación del 13, del 14% y mucho más, ¿no? O sea, el riesgo, desde luego, de aumentar masivamente la deuda es que es la misma moneda, otra cara de la misma moneda de una devaluación, es el empobrecimiento de la población, ¿no? Fíjate que yo siempre he sido muy euroescéptica, que no es contra la Unión Europea, sino euroescéptica. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo. Y me alegro de estar dentro de la zona euro y de tener esos límites. Y ahora lo que me preocupa es que la Unión Europea está empezando a flojear. Es decir, claro. estar empezando, no sé si por la presión de los países del sur, que estamos ahí en pie de guerra para que nos dejen seguir endeudándonos, etcétera, porque Alemania está un poco de capa caída, o por qué razón, o por los diferentes sucesos que han venido inesperadamente, aunque lo de Ucrania sí se veía venir, ¿no? Claro. Rusia iba a hacer algo por algún sitio, no sabíamos si era Ucrania o era Moldavia, pero bueno. Y está empezando a flojear respecto a la exigencia. Sí. A la exigencia. Por otro lado, también es verdad que este relajo en la exigencia viene de atrás. Claro que porque viene. ¿Quién ha cumplido de verdad el Tratado de Maastricht en puridad? O, dicho al revés, ¿cuántos países se han saltado? Claro. ¿No? Las exigencias de Maastricht. Y eso es el juego entre la soberanía de la Unión Europea y la soberanía de los países, ¿no? Que lo utilizan para poder seguir sangrando económicamente, recibiendo fondos Next Generation. Fíjate que todavía nos están llamando la atención, diciendo, ¿queréis decir claramente cuáles son las 100 empresas que han recibido más fondos? Y ahí yo estoy esperando que haya de verdad una medida que nos sancione. No a nosotros, sino a quienes tengan que sancionar. Pero yo no estoy viendo sanciones por parte de la Unión Europea. Es decir, cuando no hay rendición de cuentas, aquí esto es la fiesta de la espuma. Claro. Y da igual. Y la Unión Europea tiene que darse cuenta de que todo muy bonito, pero si no hay sanción, no puede establecer reglas, porque están para eso. Pero no lo va a haber, no va a haber sanciones. No va a haber. No va a haber sanciones porque en la Unión Europea, en el año 2011-2012, se vende de manera generalizada el diagnóstico de que el problema de la Unión Europea ha sido la austeridad. El problema es que no se gastó suficiente y que si en el año 2011 se hubiese gastado como locos, si hubiésemos aumentado masivamente la deuda, no hubiésemos entrado en una crisis como la que se entró, ¿no? De hecho, ahora estamos de nuevo en recesión, estancamiento, etcétera, 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 con el mayor estímulo fiscal de la historia, el mayor estímulo monetario de la historia y los fondos Next Generation. Pero como se ha vendido la historia de que si lo gasta el sector público no es malo, pues entonces eso ya ese barco, como dicen los ingleses, ya ha salido, ¿no? Claro, pero yo creo que hay una interpretación muy perversa de la función del sector público, en el sentido que tú dices. Por parte del sector público, claro. Sí, y por parte de los ciudadanos también. Claro. Porque la dependencia es adictiva. Claro, ¿no? Claro. Por parte de quien te da el dinero y te hace depender, pero quien recibe el dinero también se acostumbra a recibir ese dinero. Esto es psicología social pura. Total. Y en el momento en que te quitan, entonces ya no te cuesta mucho porque es adictivo exactamente como el azúcar o como la heroína, ¿no? Uh-huh. Y por eso creo que se ha generado esa visión de la función del sector público como exclusivamente gasto, claro. no gestión. Claro. Y nadie se preocupa de cuál es el impacto del gasto. Claro. Es decir, si se está utilizando bien ese euro o se está utilizando mal. Claro. Se trata de dame más euros o gasta más euros. Claro. O preséntame unas cuentas donde se gaste más. Y cualquier ama de casa sensata sabe que no es gastar más, es gastar mejor, ¿no? Claro, se equipara derecho a gasto. Pero tú acabas de decir algo muy importante. Cualquier ama de casa lo entiende, ¿no?
Pero claro, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros aquí los economistas del régimen? Pues, hombre, por favor, es que el Estado no es como una familia, como una empresa, ¿no? Y es Claro, verdad. y es verdad, no es como una familia, como una empresa, porque vive de las familias y de las empresas, Y ¿no? porque no tiene lo que llamaban Nassim Taleb skin in the game. Claro. Es decir, no se juega nada. Yo estoy diciendo que voy a gestionar tu dinero, entonces con tu dinero yo regalo todo, claro, yo gasto lo que haga falta. Tendría que haber algún sistema, que en eso consiste la democracia liberal y the rule of law, algún sistema de rendición de cuentas también económico. Claro. Es decir, igual que si se demuestra que hay corrupción, deberían los corruptos ir a la cárcel, deberían, aquellos que gestionan mal el dinero del público y que derrochan y despilfarran, también deberían tener algún tipo de perjuicio. Ya no estoy diciendo, porque esto en España da igual que la gente te mire mal, porque como son los dueños del relato, pues les da lo mismo, pero que les afecte a su bolsillo directamente. Que les suban los impuestos, yo qué sé, que les quiten parte del sueldo o algo por el estilo, ¿no? O sea, que realmente les duela gestionar mal. Porque eso es la diferencia con una empresa. Un empresario sabe que si gestiona mal se le puede ir a la ruina a la empresa y a ver cómo la saca adelante. Y hemos visto muchas empresas, sobre todo en España, que somos un país de pequeños y medianos empresarios, achicando aguas en la pandemia y en todas las crisis, están ahí aguantando el tirón como pueden. Muchos han tenido que cerrar. El porcentaje de empresas que se cierran significa que desaparece una fuente de ingresos y de empleo, o sea, una fuente de riqueza y de empleo para la nación. Y eso es muy grave. Y eso el gobierno no tiene esa sensación que alguna vez puede caer. Claro. Mucho menos mucho menos. Que es capaz de cualquier cosa, ¿no? Acabas de decir que el progreso depende del ahorro y la inversión, no del gasto y la deuda, ¿verdad? ¿Cómo le explicas a la gente eso de que el ahorro es bueno? Porque dicen, bueno, mejor gastárselo, ¿no? Entonces así crece la economía. Mira, tenemos tanta razón los que estamos en esta posición que en una de las reuniones a raíz de la presidencia europea de España, Escrivá, fue la reunión en Aranjuez, todo maravilloso y tal, ahora han cambiado la idea y el concepto y el término de gasto social por inversión social. Precisamente porque se dan cuenta de que tenemos razón y que el gasto es improductivo y que la inversión, la buena inversión, bien. No es que suene bien, en su caso suena bien, es lo mismo, ¿eh? O sea, la diferencia es que el gasto entra en presupuesto, la inversión no cuenta como deuda, ¿sabes? O sea, es el truco como el desempleo, las cifras de desempleo y tal. Pero me parece importante que ellos mismos reconozcan que la palabra gasto representa algo que implica detraer y que no aporta, pero que la inversión sí. Y de hecho, el gasto social es algo que todas las empresas han tenido en mente desde que Ford en los años 50, 60 se puso a ello. Ha surgido espontáneamente entre los propios empresarios, ¿no? Porque los empresarios, como sabemos muchos, no son ogros. O sea, no son, si hay explotadores aquí, los mayores explotadores de la historia de la humanidad han sido los gobiernos, no los empresarios. Claro. Eso es importante porque, claro, el gasto social, te dicen, no, es que esto del gasto social lo promueve el gobierno. No, que narices. Todo esto viene de un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, en los que los empresarios ven que es mucho más productivo tener una cantina y darles a los trabajadores oportunidades para poder llevar a cabo pues, una serie de actividades a cambio de, bueno, pues que eso mejora la productividad, mejora el crecimiento, etcétera. Y además, claro, una de las cosas que tú has dicho, que a mí me parece clave, es el tema del despilfarro. Aquí ya se ha introducido la idea de que gastar más es inherentemente bueno, siempre, ¿no? ¿Cómo quitamos eso? Yo creo que primero habría que hacer una campaña informativa, es decir, es necesario, y ahí lo tenemos difícil porque, como tú has dicho, pues hay economistas afines al régimen que están retorciendo el brazo a la estadística hasta que cante lo que ellos quieren, de manera que
manipulan datos o los expresan de una manera. Es muy fácil coger la estadística y decir, bueno, si tomo este periodo de tiempo me sale lo que quiero, o al revés, si tomo un periodo de tiempo más largo me sale lo que quiero, ¿no? Entonces, si quito el año 2020 España va muy bien. Exactamente. Entonces, bueno, pues la manera de presentarlo, luego las medallitas que se cuelgan, están todos en institutos de estudios súper prestigiosos y no sé qué, y luego están los demás. ¿Sabes? Los demás no somos economistas, punto. Y te desbaratan inmediatamente, cosa que realmente a mí me da exactamente igual, ¿no? Pero lo importante es que de cara al público sería necesario hacer una campaña desglosando exactamente en qué se gasta cada cosa y cuál es el efecto que tiene. Ese gasto en educación, que parece que somos los que somos partidarios de la inversión y del ahorro, da la sensación de que somos la bruja avería, viva el mal, viva el capital, ¿no? Y en realidad lo que estamos intentando es ver todo ese gasto en educación, que a mí me parece fundamental, en qué se está traduciendo, cuáles son los resultados, cuál es el impacto. O sea, a mí me da igual que mi hijo estudia 5 horas, pero saca un 2 en el examen, hay algo que no está bien. No le estoy echando la culpa, estoy diciendo que hay algo que no está bien. Entonces pasa exactamente igual. Un gobierno que gasta tanto con determinados resultados, hay algo que no está haciendo bien. Lo que están haciendo es, en vez de presentar ese resultado malo en el examen, ese 2, están manipulando, y no necesariamente manipulando, sino presentando los datos de manera torticera para que la gente no vea. Y tú vas por la calle y te dicen, realmente no estamos tan mal. ¿Qué estás diciendo? Mira las cifras de empleo, estamos fenomenal. Eso sí, cuando van a la compra se dan cuenta de que han perdido muchísimo poder adquisitivo. Que es realmente la medida del empobrecimiento. Es decir, la familia media puede comprar más o puede comprar menos. Entonces yo creo que el primer paso sería, de verdad, que hubiera una campaña de información a los ciudadanos para que vean cuál es el resultado de ese gasto, ¿no? Y también presentar alternativas. Es decir, parece mentira que una persona como yo, que soy de reducir el Estado al mínimo y todas estas cosas, si es necesario reducirlo más, pues se reduce, pero yo creo que es necesario presentar alternativas de gobiernos bien gestionados. Es decir, para no caer en el todo es horrible, ¿no? Eliminamos todo, muerte y destrucción. No se trata de eso, se trata de decir, aquí se está gestionando mal, se gestionaría bien de esta manera. Y yo creo que eso podría funcionar, sobre todo para las personas que tengan la mente abierta y estén dispuestas a aprender. Claro, no, la gente está dispuesta a aprender. La gente, yo creo, lo que pasa es que percibe que si no hay un impacto inmediato, pues entonces no va a afectarles a ellos, ¿no? Claro, luego dicen, no vamos tan mal, pero fundamentalmente no piensas que no vamos tan mal porque no comparan con el resto del mundo, claro, esa es otra cosa, ¿no? A mí ahí me sorprende muchísimo la actitud de estas personas, que son las mismas que a continuación proponen y exigen y hacen verdaderas barbaridades para que se destine una cantidad obscena de dinero a la protección del planeta, porque en 100 años vamos a desaparecer. Entonces dices, vamos a ver, entiendo la responsabilidad intergeneracional respecto a la salud del planeta, y yo soy favorable a cuidar el medio ambiente, pero no me estás diciendo que a la vez la deuda es buena porque que lo pague el siguiente. Entonces, en un caso sí y en otro no. Me parece absolutamente incoherente. Claro, los de la teoría del decrecimiento a la vez dicen que el Estado tiene que crecer enormemente y que la deuda no pasa nada, etcétera, etcétera. O sea, los mismos que te dicen que hay que cuidar el planeta de cara a los 100 años, te están diciendo que no hay que cuidar el planeta de cara a los próximos 100 años y que lo que hay que hacer es gastar sin control. Pero tú fíjate la deriva. La deriva es que el sector privado, empresas y quienes generan riqueza, avancen más lentamente. Pero el sector público, el Estado, funcionario y tal, más rápido. Los sueldos más altos, etcétera. ¿A dónde vamos? O sea, ¿cuál es el resultado final? El resultado final es todos somos Estado. Y entonces estamos, ¿qué tal, Marx? ¿Cómo estás? ¿No? Todos somos el Estado. Está todo englobado dentro, que ese resultado ya se ha probado a lo largo de la historia
es un fracaso, es miseria, y remontar de ahí es durísimo, mucho más duro que apretarse un poco el cinturón ahora, y es la destrucción de la fuente verdadera de la riqueza económica. El Estado no genera riqueza. El Estado puede apoyar a los creadores de riqueza. Claro, el Estado no genera riqueza, la consume. María, muchísimas gracias por venir a nuestro programa, gracias por estar aquí. Ya sabes que estás en tu casa cuando quieras. Cuando tú me llames, aquí estaré. Pues te llamaremos mucho más. Y ustedes, nos vemos dentro de un poquito. Buenas, Daniel. Hoy, para Money and Markets, lo que voy a contar es algo que está realmente en el candelabro, que dirían algunas. Y se acaba de publicar la lista de los 100 primeros adjudicatarios de los fondos Next Generation. Sorpresa total. Vamos a ver, te cuento cómo se han ido repartiendo estos fondos. 2.100 millones han ido a 16 comunidades autónomas. 1.200 millones han ido a ayuntamientos, cabildos y diputaciones. 400 millones a 14 organismos autónomos. 15 universidades han recibido otros 400 millones y 5 ONGs han recibido 100 millones. ¿Me has oído hablar de empresas? Bueno, pues sí, hay 12 empresas entre los 100 primeros adjudicatarios que han recibido 450 millones de euros. Es decir, como ves, de los 4.700 millones de euros de los 7 primeros adjudicatarios, 4.200 han ido a organismos relacionados con la administración pública, es decir, cabildos, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, universidades, organismos autónomos o ONGs, y solo 12 empresas han recibido 450 millones de euros. Bien, de estas 12 empresas, 5 son nacionales y 5 son europeas. ¿Y para qué han recibido el dinero? Te cuento cómo se distribuyen estos fondos, estos 450 millones. Una parte, sí, casi 220 millones han ido para kit digital. Luego hay 5 empresas que reciben fondos para transporte en ferrocarril de mercancías. Otra empresa que recibe dinero para el tema de gas licuado y otra empresa que recibe dinero para la implantación de parques para enchufar coches eléctricos. En definitiva, lo poco que ha ido a empresas, 450 millones, resulta que si quitamos el kit digital, prácticamente todo es para la Agenda 2030. Yo no sé lo que tú piensas y me gustaría conocer y que le dijeses a nuestros espectadores qué piensas tú de este reparto. Yo estoy muy preocupado porque ¿qué ha pasado además con los otros 32.000 millones de euros que faltan por saber a dónde han ido? Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y vamos a hablar con mi buen amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien y muy contento de estar contigo, Daniel. Un gusto que siempre estés con nosotros y vamos a hablar un poco sobre lo que ha pasado en Argentina, porque a mí me parece que obviamente los medios de comunicación inmediatamente se han lanzado a decir que si la ultraderecha, no sé qué, no sé cuántos. A mí me parece como mínimo alucinante que los medios de comunicación llamen a Javier Milei ultraderecha cuando, por definición, además creo que es bien obvio, una persona que es liberal, libertario, si quieren llamarlo, pues claramente es contrapuesto a la ultraderecha en buscar un Estado más pequeño, más eficiente, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú el tema de la elección de Milei y los mayores retos a los que se enfrenta ahora mismo? Pues cómo lo voy a ver, Daniel. Yo como liberal que soy y persona que ama los mercados y las relaciones de intercambio, las libres relaciones de intercambio, pues yo lo he acogido con una gran felicidad, ¿no? Con una gran expectación también, porque el reto al que se enfrenta nuestro querido amigo, ¿no? Milei, que lo conocemos los dos, es bastante complicado, ¿no? Muy difícil.
Pero bueno, yo creo que los mercados que son inteligentes pues también han recibido con aplausos, ¿no? La victoria de Milei. De hecho, la bolsa argentina al día siguiente subió un 20% y YPF, empresas como YPF subieron un 40%, la mayor subida de su historia en un solo día, ¿no? Porque al final el libre mercado es cierto que no le gusta la incertidumbre y las cosas nuevas, pero sí que te va a premiar una incertidumbre positiva, como es el caso, ¿no? Dicho esto, pues la verdad es que si tuviera que apostar por qué va a suceder, yo creo que es bastante complicado, ¿no? Dilucidar un escenario real, ¿no? Lo que yo creo es que, primero, a ver, se enfrenta a un legado absolutamente brutal, ¿no? El Estado está completamente quebrado. El Banco Central, con reservas netas negativas de 12.000 millones de dólares, una inflación del 140%. Además, el Banco Central tiene una bomba de relojería, que son las LELIQs, los bonos remunerados, que suponen prácticamente el 12% del Producto Interior Bruto, y que eso significa más impresión a futuro, etcétera. Y luego, por supuesto, un Estado completamente elefantiásico que ha aumentado el peso del Estado en una década, se ha duplicado con respecto al Producto Interior Bruto. O sea, y un gasto político absolutamente tremendo. Lo va a tener muy difícil, Yo creo que lo que va a tener que hacer va a ser obviamente un plan quirúrgico. Y primero poner el dólar inmediatamente como moneda de curso legal, generar esa entrada de dólares en la economía, eliminar el cepo cambiario, eliminar los 15 tipos de cambio que tiene la economía argentina, que es una salvajada. O sea, piénsenlo ustedes, 15 tipos de cambio, ¿no? Y tú comentabas ahora que el mercado lo podía ver de una manera más atractiva. ¿Cuál sería digamos, el revulsivo que tú crees que sería clave para que empezase a generarse una percepción por parte del mercado, no solamente en renta variable, sino en bonos también, de atractivo para Argentina? Pues yo creo que el mayor reto al que se enfrenta Milei es reducir la inflación. Sí. O sea, al margen de que luego, pues ya sabes que el Milei candidato no es el mismo que el Milei presidente y hay que darle chance, ¿no? Pero al margen de que ha propuesto otras cosas que al mercado le parecen, o pueden ser que sean más irrelevantes, ¿no? Como los vender órganos o como quemar el Banco Central. Bueno, pues eso realmente donde tiene el foco el mercado es en que tú seas capaz con tus medidas de reducir la inflación. Pero para reducir la inflación primero tienes que reducir el déficit y tienes que reducir el gasto público, porque si tú consigues hacer eso, y es el camino que está escogiendo Milei, dando ejemplo, por ejemplo, reduciendo ministerios, reduciendo gasto público, entonces el mensaje que vas a lanzar al mercado es un mensaje de ahorro, ¿no? Y eso el mercado te lo va a premiar. ¿Cómo? Pues refinanciándote, cuando tengas que acudir otra vez a refinanciar porque vencen tus bonos o al FMI, pues probablemente lo hagas a tipos de interés más bajos, ¿no? Y eso va a reducir los intereses de la deuda y vamos a entrar en la espiral contraria a la que estaba Argentina, que era irse directamente a la hiperinflación, ¿no? Yo creo que eso lo que puede conseguir es cierta deflación, y lo que acabas de decir tú, Daniel, es fundamental y que es muy importante que la gente lo entienda. Bueno, y lo estábamos hablando antes, ¿no? El peso argentino hay que dejarlo morir. Claro. Y la única solución que tiene Argentina ahora mismo a corto plazo es la dolarización, no hay otra. A pesar de la dificultad de que tiene. Es que esa es la clave, entender de una vez por todas que el peso es una moneda fallida, que hay que dejar morir el peso porque el peso está muerto. Pero no es porque lo diga Daniel Lacayo o lo diga Gustavo, sino porque lo dicen los ciudadanos argentinos con sus decisiones cada día, porque no existe ningún ciudadano argentino que no intente ahorrar lo poco que puede en dólares. No existe ningún ciudadano argentino que no lleve a cabo sus transacciones más relevantes en dólares. Es que el peso ha muerto ya, no es que lo diga Daniel, no es que lo digas tú, es que ha muerto. Y además el hecho de que el Banco Central tenga reservas netas negativas, cuando dicen es que hay que ver cómo va a cerrar el Banco Central, pero si está cerrado. Yo es que además, Daniel, yo soy ultradefensor de la reserva fraccionaria, ¿no? Y del libre mercado, y yo creo que los mercados son soberanos tanto en cuanto dan valor a tus activos en función de la confianza que existe, ¿no? Sí.
Y en mercados tardas mucho en construirte una confianza sólida y muy poco tiempo en perderla. En perderla. Claro, y el peso argentino ha perdido la confianza y es que es inútil construir sobre un papel que ya está tan dañado, ¿no? Claro. Lo normal es que vayas a una dolarización y cuando el mercado recupera la confianza en ti, pues ya puedas empezar a emitir tu propio papel y darle el nombre que quieras a tu propio papel, tu propia moneda fiat, pero eso es un proceso largo. Pero ahora no puedes construir sobre algo que ya está roto, ¿no? Y Sí, sería yo creo completamente que absurdo. además es un barco que ya ha salido. Es que yo creo que da igual el gobierno en Argentina. La confianza en que el gobierno va a mantener el poder adquisitivo de la moneda es cero. Sí. Y por lo tanto, aunque, yo qué sé, aunque pasase el tiempo y cambiase la opinión, fíjate que en Argentina han tenido los patacones, Sí. los pesos, madre mía, yo me acuerdo de todo tipo de monedas, ¿no? Por lo tanto, pues yo es que eso no veo ninguna opción. ¿Ves tú que esta victoria de Milei en Argentina puede ser un cambio de tendencia en Latinoamérica? Lo que quiero pensar que sí. Lo que sí que temo, y Daniel, es que como estos procesos y estas medidas son largoplacistas y el argentino tiene una mentalidad muy cortoplacista, temo que no le dejen a Milei o no haya impactado lo suficiente como para reducir la inflación y por tanto el peronismo se le eche encima, ¿no? Porque ellos van a atacar a muerte y bueno, como bien me habías dicho tú antes, Buenos Aires es uno de las capitales más socialistas del mundo, ¿no? Y está completamente estatalizado Argentina, con lo cual si añadimos que hay un 40%, 50% de pobreza creada por el peronismo, a eso le añadimos que se va a reducir el gasto público y por tanto la intervención del Estado, porque eso es necesario y el mercado te lo está demandando así, pues es posible que Milei lo pase mal y haya una presión muy fuerte, ¿no?, contra su gobierno y le puedan dar la vuelta. El mainstream o el mensaje que se le dé es que Milei no ha fracasado, ¿no?, cuando en realidad no está fracasando, sino que está haciendo todo lo contrario. A mí lo que me da miedo es que vuelvan a engañar a la gente, ¿no? Ah, claro, eso es seguro. O sea, seguro. No le van a dar ni un día. Claro. Si en el momento en el que asuma, al día siguiente hay una sola noticia. Fíjate qué curioso esto, ¿eh? Fíjate qué curioso. Tú has dicho que el día que salió la victoria de Milei, al día siguiente la bolsa se disparó, incluso los datos de esas empresas argentinas. Pero fíjate qué curioso. Siempre que en el caso de Liz Truss o lo que sea, ha bajado la bolsa o lo que sea, tal cual, siempre te sacan una y otra vez relación directa entre una cosa y la otra. Y en este caso, silencio absoluto. El día en el que asuma Milei, le van a poner lo que sea. No sé si al día siguiente sube el pan o baja cualquier cosa. Sí. Si lo vamos a ver. Pero Daniel, a mí lo que más perplejo me deja en España, en Argentina, pero sobre todo en mi país, es que la gente diga, pero ¿cómo va a venir Milei? Van a destrozar a Argentina. Pero por Dios, si tienes Argentina con un peso argentino que no vale nada y la mitad de la población en pobreza por las medidas intervencionistas, socialistas y peronistas que llevas viviendo décadas. Claro. Y me estás diciendo que, pero ¿cómo puedes tener esa desfachatez, ¿no? Y claro. esa sinvergonzonería decir eso, ¿no? Claro, eso porque te dicen, van a destrozar a Argentina, pero que pues está destrozada. Si está destrozada, si la han destrozado. Cuando asumió Massa, decía que él tenía el plan que iba a bajar la inflación, ojo, al 30%. La dejan el 140. Sí. Cuando llegó Alberto Fernández, dijo que es que no se podía imprimir dinero sin control. Han dejado al Banco Central sin reservas netas negativas y además imprimiendo a futuro con las LELIQ. O sea, ¿qué es lo que quiere? Está ya destruido el país, ¿no? Que no puedes gestionar peor un país. Para que la gente entienda lo que es la inflación no es otra cosa que trasladar los errores del gobierno al bolsillo del ciudadano. Claro, porque mucha gente se cree que el Banco Central imprime pesos porque son tontos o son locos. No, el Banco Central está imprimiendo unos pesos porque el gasto público y el déficit se va por las nubes, ¿no? Así es. Claro. Pues habrá que ver si lo de Argentina, uno, va a necesitar un montón de apoyo de las economías desarrolladas. Segundo, ojalá se convierta en una tendencia. Yo lo que acabo de ver es en Holanda, en Argentina, en El Salvador
Yo sí noto que hay una tendencia, acaba de pasar también en Nueva Zelanda, etcétera, sí veo una tendencia que está harta del estatismo exagerado que estamos viviendo actualmente. No sé si tú ves lo mismo. No, yo creo que también, y en nuestro país también, ¿eh? Sí. De hecho, pues bueno, las elecciones no las ha ganado el PSOE, las ha ganado Claro. el PP, ¿no? Y yo creo que también gente como tú, Daniel, pues hacéis una labor fundamental en la difusión de la libertad, ¿no? Y los jóvenes pues ya vienen con otra onda, ya no tienes el monopolio de la información, ¿no? Y ahora la información está más expandida, más liberalizada y los jóvenes tienden a pensar más, ¿no? Entonces, pues eso, gente como tú, como yo, que podemos dar un mensaje sincero, pues la gente tiende a captarlo, ¿no? Ya no es tan fácil fagocitar la mente de los nuevos jóvenes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de mercados antes de terminar nuestra charla. El mercado se ha dado un respiro importante, fuerte subida. Estamos a lo mejor anticipando demasiado pronto el rally de Navidad. ¿Ha sido un poco demasiado rápido esto? Bueno, yo creo que estamos en medio de un rally. El otro día me preguntaban en otro medio que si iba a haber rally de Navidad. Digo, pero si estamos en el rally. Estamos a un 5 o un no 10. Es de Navidad, pero es de Black Friday. Que estamos al borde de máximos históricos otra vez y el Standard & Poor's 500 lleva una subida de un 10% en muy poco tiempo. Yo creo que sí, yo creo que el mercado está pecando de optimismo, sobre todo porque está prácticamente cotizando como cuando los tipos de interés estaban al 0% y las quantitative easing estaban en marcha. Pero es que el escenario al que nos enfrentamos es completamente distinto. Es que las quantitative easing, si las pones en marcha otra vez, dispara la inflación. Claro. Y si bajan los tipos de interés al 0%, disparas una inflación que aún no ha desaparecido y que va a ser más pegajosa de lo que la gente cree. Y que en Estados Unidos es verdad que hay cierta desinflación, pero en Europa seguimos teniendo una inflación fuerte, ¿no? Y además no solamente eso, sino que los datos de PMI en Europa, tanto en Alemania como en países que están tirando, que son las locomotoras de Europa, están siendo muy, muy, muy malos, ¿eh? Con lo cual yo creo que en Europa estamos en medio de una recesión. Sí. Así que, no sé, yo creo que los índices están celebrando por ignorancia demasiado que no están teniendo en cuenta que hay un suelo de tipos de interés más alto de lo que había en los años anteriores y, por supuesto, una inflación o el objetivo de inflación ya no es el 2%, sino que tiene que estar por encima del 2%, ¿no? Por encima del 2%, claro, es que yo creo que ese es el gran problema. Y yo creo que yo creo que el mercado ahora mismo está descontando que el año que viene van a bajar mucho los tipos sin que haya ningún impacto en la economía. Y los tipos solamente pueden bajar si hay un grave impacto en la economía. Eso es lo que la gente no quiere entender, ¿verdad? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con tu escenario y con tu tesis. Yo creo que los mercados están volviendo a descontar, que volvemos a crecer y que el Banco Central va a volver a poner en marcha las quantitative easing, que los tipos se van al 0%, es decir, que va a haber un cisne negro. Sí. Y eso no sé, me parece que es un poco absurdo, ¿no? Yo creo que es que no tiene ningún sentido. Yo creo que no tiene ningún sentido pensar en expansión de múltiplos de cara a una bajada de tipos que solamente se podría dar si la economía se desploma. Es un error. Claro. Es un error de valoración. Sí. O esperas que la economía vaya bien o relativamente estable y por lo tanto los tipos se van a mantener estables, o esperas que va a haber un auténtico desplome de la economía y entonces van a bajar los tipos. Pero el segundo escenario no es un escenario de expansión de múltiplos, claramente. Sí, es un error. Además es que no estás valorando correctamente a las compañías, porque lo que estás haciendo es basar tu tesis en algo tan impredecible como es la macroeconomía, claro. ¿No? Cuando no estás basando tu tesis en lo que tienes que basarla es si esta empresa está cara o no, en qué distintos escenarios, ¿no? Claro, basada en sus fundamentales. Eso es. Y el oro a $2.000 la onza, claramente uno de los que mejor se ha comportado de todas las materias primas, con una gran diferencia, y eso también indica que la cosa pues no va tan bien como a alguno le gustaría. Pero fíjate que es curioso, ¿no? Que el Standard & Poor's 500 y los índices están cerca de máximos y el oro está subiendo, ¿no? Como diciendo, hay una parte del mercado que somos los que estamos aquí, que estamos diciendo, sí, no, estáis equivocados vosotros. Nosotros estamos apostando porque, mira, comprar oro es apostar contra el sistema. Sí. Porque Bitcoin es demasiado experimental, ¿no? Y oro te da mucha más confianza, aunque se puede también tomar Bitcoin, ¿no? Pero bueno, centrándonos en lo que ha sido tradicionalmente dinero durante más de 100 años, ¿no? Que es el oro, pues yo creo que el oro está diciendo, mira, la moneda fiat tiene que perder valor sí o sí porque la deuda pública de los estados está disparada y es imposible que los bancos centrales confieran la necesaria propiedad a tipos
reales positivos, ¿no? Así que vamos a cubrirnos con oro, que es el único dinero que existe, el único dinero que no solamente es aceptado en caso de que haya problemas, sino que además también conserva el valor en el tiempo y puede ser unidad de cuenta, ¿no? Fenomenal. Muchísimas gracias, Gustavo, y nos vemos dentro de unos segundos. De nuevo en Money and Markets, y vamos a ver algunos gráficos clave para entender qué es lo que nos espera en el año 2024. En este gráfico lo primero que podéis ver, cortesía de Bloomberg, son las expectativas de inflación. Bien, las expectativas de inflación nos indican que, por un lado, los agregados monetarios están bajando rápidamente y eso lleva a que la inflación esperada para el año 2024 sea inferior. Pero ojo, ha bajado la inflación a niveles muy altos. Es decir, que las expectativas de inflación para el año 2024 son de bajada, pero no de una bajada tan relevante como la que deberíamos esperar según los agregados monetarios. ¿Y esto por qué es? Porque el gasto público no está bajando. Es decir, la política fiscal y la monetaria van en sentido contrario. Y por lo tanto, la inflación es más persistente. Bien, muy importante entender, con este escenario de inflación, si esto ocurre, los bancos centrales no van a bajar los tipos, no los van a bajar. El mercado está completa y absolutamente obsesionado con la idea de que va a haber enormes bajadas de tipos sin una contracción agresiva de la economía. Si esto ocurre, lo que estáis viendo en este gráfico, si esto ocurre, los bancos centrales no solamente no van a bajar tipos, sino que probablemente los mantengan. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que podéis ver también es algo que a mí me parece absolutamente clave, que es tener en cuenta que lo que estamos viviendo actualmente es un momento no de contracción o de políticas monetarias absolutamente agresivas, etcétera, etcétera, sino un momento de absoluto y total apoyo por parte de los bancos centrales. Este es el balance de los principales bancos centrales de los países del G4. ¿Y qué es lo que nos muestra? Lo que nos muestra es que la realidad es que están siendo mucho más acomodaticios de lo que parece. No se está contrayendo la cantidad de dinero y sus balances se mantienen elevados. Pero es importante también entender que en esa reducción está también el efecto dólar. Muchas de las monedas de Japón en particular, pero también del euro, se han depreciado y este balance se publica en dólares. Por lo tanto, la reducción en términos de moneda local es diferente. Vivimos todavía en una época de política monetaria muy laxa. No estamos en un periodo de política monetaria restrictiva. Por lo tanto, lo que podemos esperar para el año 2024 es que los bancos centrales se mantengan en esta línea. Porque, 1, los bancos centrales están en pérdidas. 2, los bancos centrales no pueden perder la credibilidad y dejar que la inflación se mantenga elevada durante un año más, y el efecto base ha sido uno de los elementos fundamentales que ha ayudado a la reducción del año 2023, y en 2024 el efecto base no acompaña. ¿Qué es el efecto base? Que si partes de una inflación muy alta el primer año, la subida del siguiente es más baja simplemente por donde has empezado, pero en el siguiente ya no es exactamente igual. Por lo tanto, ojo con ser muy optimista con las expectativas de inflación y no apostar a una cosa y la contraria a la vez. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que vemos es algo que tenemos que tener en cuenta de manera absolutamente clara. Viene una muralla de vencimientos. ¿Por qué los tipos de interés, la subida de los tipos de interés no ha tenido un impacto severo en las condiciones de crédito y en la economía en general en el año 2023? Porque la mayoría de los emisores, en la época de los tipos negativos, ¿qué hicieron? Extendieron al máximo los vencimientos de deuda.
¿Qué es lo que pasa? Que es en el año 2024 y 2025 cuando vienen las mayores cantidades de vencimientos. Por un lado, 3 billones de dólares de deuda que se tiene que refinanciar y, como vemos, según este gráfico del Financial Times, como vemos en además sectores para los que la subida de tipos va a ser importante. ¡Ojo! Eso no significa que vaya a haber un dominó de quiebras, significa que la liquidez que va a haber en el sistema va a ser diferente a la que hemos vivido en estos años. Vamos al siguiente gráfico que lo explica todavía de una manera más clara. En Estados Unidos, el gobierno tiene que refinanciar más de 7 billones de dólares el año que viene en los próximos 12-14 meses. 7 billones de dólares. Eso significa que en un mundo que tiene 104 billones de dólares de masa monetaria global, más los 3 billones de dólares de vencimientos de deuda corporativa, etcétera, más los 7 billones que se tiene que refinanciar por parte del gobierno de Estados Unidos, significa que el año que viene va a haber 10 billones menos, es decir, una contracción monetaria de 10 billones en el sistema, porque claro, 104 billones, 10 billones que refinanciar, eso se va a refinanciar, ojo, el que piense que esto que estáis viendo no se va a refinanciar es que está muy equivocado. El que se crea que Estados Unidos no va a refinanciar esta deuda se equivoca mucho. A lo mejor a un tipo más alto, pero ojo, la va a refinanciar. Bien, ahí va a haber, ojo, en el año 2024 10 billones de dólares menos de liquidez de los que había en el año 2023 y esa menor cantidad de liquidez va a afectar a los mercados, unos mercados extremadamente complacientes con el final de año y con el rally de Navidad y digamos la complacencia generalizada. Vamos al próximo gráfico. Perdonadme, que se nos va el tiempo, no hay tiempo para el próximo gráfico. El próximo gráfico la semana que viene, así que lo tienen que mirar conmigo, tienen que quedarse en el programa. Muchísimas gracias por seguirnos, sigan defendiendo la libertad y nos vemos la semana que viene.